¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso, bienvenidos. Este es un programa especial de la serie México Decide, rumbo a las elecciones presidenciales de este domingo 1 de julio, y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Julio Hernández López, más conocido como Astillero por su columna, muy prestigioso periodista en el diario La Jornada. Julio, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, muy amable. Julio, tú has dicho tus palabras: una infundada percepción de cierta, entre comillas, normalidad democrática pretende instalarse en el último tramo de la ruta hacia las urnas. Todo parece transcurrir conforme al ritual acordado. Y uno de tus invitados a tu programa dijo casualmente el lunes, y cito también sus palabras, dice: el gran elector es el crimen violento. Sí, en México vivimos un momento en el cual el crimen organizado, la violencia, el imperio del narcotráfico está imponiendo condiciones mediante ejecución de candidatos, precandidatos. 122. Así es, de los cuales en la mayoría de los casos la sombra grande es de que se refieran a asuntos de narcotráfico, de crimen organizado, que promueve o inhibe ciertas candidaturas. Entonces, lo que se cae de su peso es, en realidad, ¿quién tiene el poder en México? ¿Tiene el poder el crimen violento o supuestamente el establishment? No, el crimen violento, el crimen en general, se ha apropiado de las esferas principales del gobierno mexicano. El gobierno mexicano es un gobierno delictivo que ha permitido y ha promovido actos de corrupción terribles, no solo los que internacionalmente conocemos, como el de Odebrecht, sino además actos terribles como la desaparición de 43 estudiantes paranormalistas que estudiaban para profesores en una normal rural de México. Un estado delictivo que se apropia de dinero mediante concesiones, negocios, contratos, en los cuales el crimen organizado participa como un factor de poder en México. Precisamente el tema de la inseguridad de esto, ¿no? O sea, el crimen violento es uno de los temas claves. Otro de los temas bien preocupantes también es la corrupción. Sí, la corrupción que ha llegado a niveles escandalosos durante este gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no solo él, y no solo en el plano nacional. En todos los estados existen reproducciones similares. Los gobernadores de los estados, casi en su totalidad, se dedican al enriquecimiento, a hacer negocios, a favorecer amigos, a recibir porcentajes de ganancias y de utilidades de esos negocios oscuros. En realidad, cuando uno ve desde Estados Unidos, que nosotros estamos allá en Washington, los estadounidenses tratan de vender que hay democracia en México. Pero si, por ejemplo, 53 millones de mexicanos están en la pobreza o en la pobreza extrema, yo no puedo creer que, siendo el democracia, pueblo, el gobierno del pueblo, esos 53 millones voten para estar siendo pobres. O sea que, ¿es democracia esto? No, desde luego que no, no es democracia. En México no hay democracia, ni se puede hablar realmente de ningún nivel verdadero de democracia en México. El dinero es el que mueve, maneja y controla todas las campañas políticas. Se necesita dinero. Ríos de dinero subterráneo son los que alimentan todas las campañas. Dinero proveniente en algunos casos del crimen organizado, de la corrupción, del saqueo. Eso es lo que hay en México. Y como tú sabes que todavía está la doctrina Monroe de América para los americanos, y ustedes son el vecino del sur, el tercer socio comercial de los norteamericanos, ¿cuánto está metiendo, si está metiendo la cuchara? O sea, ¿cuánto de injerencia existe en la vida política de México? ¿Y cómo está, de alguna forma o no, metiendo el dedo en esta elección desde el norte? Sí, el norte desde luego siempre es un condicionante fundamental para los resultados electorales de México. Se suele decir que nadie puede llegar a presidir México si no es con el beneplácito de Estados Unidos. Más ahora, con un gobierno disparatado, equívoco y también agresivo como es el de Donald Trump, con toda esa hipocresía en la cual promueven primaveras democráticas en otro lado, pero en México son incapaces de ver lo que está sucediendo con tantas muertes, tantas ejecuciones, que en otros casos generarían coberturas periodísticas impresionantes. Pero en México cierran los ojos porque pretenden que México siga siendo una especie de protectorado, una especie, lo que ellos han dicho algunos, un patio trasero en el cual pretenden controlar. Creo que no hay una vía específica por la cual Estados Unidos o el gobierno de Trump está influyendo en este momento, pero sí es muy significativo el hecho de que los grupos empresariales que tienen
grandes relaciones con Estados Unidos, son los que están hoy oponiendo la mayor resistencia a un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato que encarna la aspiración de mejorar las cosas en México. Digamos, en términos políticos, el anti-establishment. Es el hombre que está tratando de crear una alternativa, digamos, a la tradición de, como le quiera llamar, a los gobiernos instalados. Pero ¿cómo, siendo esa alternativa un tanto movida a la izquierda, para decirlo así, los americanos ya no han pegado el grito en el cielo y dice, esto no puede llegar a un triunfo electoral el domingo? Jorge, debo decirte que esa es una de las grandes preguntas que yo me hago. La delantera de López Obrador ha sido promovida o ha sido reconocida por las casas de encuestas de opinión, que en otras ocasiones han servido para suministrar argumentación para fraudes electorales. Y en esta ocasión, las casas encuestadoras han mantenido abiertamente siempre a López Obrador en la delantera, cuando en otras elecciones siempre es usual en México decir que la encuesta es de quien la paga. Es decir, no ha habido confianza en eso. Los medios de comunicación no solo no han tenido un cerco informativo contra López Obrador, al contrario, es el personaje que cotidianamente colocan en las portadas, en las mesas de discusión. Que yo recuerdo, porque yo estuve cubriendo elecciones anteriores, que en el 2006 no fue así, ¿no? Y que bien lo bombardeaban, bien lo marginaban. Sí. Entonces, el tema es, a último momento, podrían sacar de la galera un fraude electoral porque el pueblo mexicano no cree en las autoridades electorales. Claro. Y redondeando un poco la anterior pregunta que me hiciste, también es raro que no se vea el zarpazo de Donald Trump con revelaciones, con escándalos, con maniobras. Ensuciando todo el proceso. No ha habido ese golpe en esta ocasión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un clima anormal, en el cual no pareciera normal que a estas alturas todo indique que el triunfo va a ser de López Obrador. ¿Qué tanto pueden hacer al final? Creo que no mucho. Sería un suicidio de este sistema político pretender impedir o no reconocer un triunfo. Déjame ser escéptico. ¿Y qué problema es con el suicidio si acá se han visto cosas muy raras? Sí. Entre ellas fraudes. Sí. Y entre ellas, por ejemplo, ¿qué dices tú a una especulación de que en realidad cuando se empieza a confirmar posible, o lo que todo indicaría ser el triunfo de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, saquen de la galera una cosa extraña que se llame fraude o como le quiera llamar, y que termina ganando el candidato que en definitiva hoy está en tercero, que es el candidato del PRI, estamos hablando de José Antonio Meade, que podría ser lo que está buscando el gobierno. ¿A esa teoría qué le dices? Creo que resultaría de un surrealismo extremo que pudiese darse el triunfo de alguien como José Antonio Meade. Sin embargo, lo que sí es cierto es que está montado todo el aparato del fraude electoral. En México, en este momento, se están comprando credenciales de elector. Hay filas, cientos de personas afuera de las oficinas del partido en el poder, que es el Revolucionario Institucional, llamamos PRI, con su candidato José Antonio Meade, donde les están dando dinero para comprar credenciales de elector, y hay un reparto masivo de bienes, servicios, beneficios para la población a cambio de que vote por el PRI. Vengo casualmente de cubrir las elecciones en Colombia y ellos tienen un término también muy autóctono, que es la mermelada. Y es la maquinaria de los grandes partidos para comprar votos, para llevar gente a votar, para ofrecer votos a cambio de prebendas. ¿Es esto también la mermelada modelo mexicano? Sí, una mermelada escatológica en México, pero es una mermelada realmente esparcida, sobre todo por este aparato del PRI, que es el que tiene montado todo el aparato del fraude electoral. Creo que las dos variantes que van a definir lo que se vea este domingo electoral va a ser ese aparato del fraude electoral y el riesgo de la violencia que puede inhibir el voto, introducir miedo social y eventualmente tratar de forzar una anulación de elecciones. Tú decías que este es un voto histórico, es un momento histórico, una elección que es
prácticamente sin precedentes en la historia de México. Sí, porque hay algo que me parece muy importante, Jorge, que es la esperanza que se ha movido en muchos mexicanos en un país siempre caracterizado por una desidia, por una modorra, por una falta de participación, que se ha expresado en algunos momentos como el 2006, también con este mismo candidato López Obrador, pero que después de eso la gente cree que con ir a entregar su voto en la urna se cumple todo y se acabó. Y ahora hay una especie de esperanza colectiva de que sí se puedan cambiar las cosas. Si el sistema le da una puñalada a esa esperanza, México va a entrar en un túnel muy oscuro. Y comparando a Andrés Manuel López Obrador 2006 con el 2018, que tiene bastantes lecciones aprendidas, ¿es esta una versión light de él? Sí, es muy deslactosada. Andrés Manuel López Obrador no es el mismo de 2006. Este López Obrador está haciendo una serie de cesiones y concesiones a la derecha, a las posiciones conservadoras, a los empresarios, y lo que él plantea como una amnistía, que es una forma de perdonar a criminales en el ámbito penal, pero también en lo político. Sí, piensa perdonar a los presidentes anteriores, por ejemplo. Así es, perdonar todo y ver solo hacia adelante. México requiere una plena justicia, no un perdón que ejerza una persona en su carácter personal. Corremos el riesgo de que en esta expectativa, y si gana López Obrador, si se le reconoce el triunfo, se instaure una forma de autoritarismo y de veneración a la figura de López Obrador con tintes caudillistas. Ya hoy el programa, el festival de cierre de campaña se llama AMLOFest. El programa de desarrollo urbano se llama AMLOPOLIS. Y así como eso, hay cosas que necesitamos ver con mucha claridad. Tú hablaste de la justicia. Ahora, dentro de los teóricos, dice que para que haya realmente democracia, tiene que haber sistemas de pesos y contrapesos relativamente equivalentes. Y en América Latina tú sabes que somos la región del mundo con la mayor disparidad, sí, precisamente en la distribución del ingreso. ¿Cómo puede haber justicia si el 1% se come toda la torta, decide quiénes son los jueces y no van a aceptar jamás ser sometidos a la justicia por el 99%? Sí, sí, desde luego. Esa es la realidad socioeconómica de este país. Y es una realidad que si no se satisfacen las exigencias de ese 1%, se crean condiciones de ingobernabilidad y se hace imposible la viabilidad de cualquier proyecto de cambio. Ese es el gran riesgo, que entremos a algo que pueda ser un pejepardismo. Es decir, que las cosas realmente no cambien en México más que en la integración de las élites de poder. Un recambio de personas, pero en el fondo habrá que ver qué tan profundo puede ser ese cambio. Julio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Julio Hernández, el prestigioso columnista conocido por su columna Astillero en el diario La Jornada, analizando las elecciones presidenciales de México de este domingo 1 de julio. Ya regresamos. Continuamos conversando con el prestigioso columnista Julio Hernández, conocido muy favorablemente durante muchos años, más de 20 años. Sí, 22 años. 22 años por su columna Astillero en el diario La Jornada, analizando las elecciones presidenciales de México en este ciclo de Telesur México Decide, rumbo a las elecciones de este domingo 1 de julio. Julio, ese tema de la amnistía es un tema que visto desde afuera suena raro, que un posible ganador, Andrés Manuel López Obrador, le quiera dar amnistía a los políticos y a los expresidentes. ¿Cómo lo lees? Es un planteamiento que ha sostenido durante varios años López Obrador, pero que en esta ocasión ha cobrado mucha fuerza porque el nivel de delictividad en México ha crecido de una manera exponencial. Todas las ciudades, incluyendo la capital, la Ciudad de México, están hoy tomadas por grupos criminales que cometen asaltos, robos, secuestros cotidianamente. Eso ha hecho que López Obrador intente la idea que ha sido muy polémica, que ha batallado para explicarla con precisión. Hasta este momento solo hay un acercamiento en el cual se habla de que lo que busca es darle la amnistía o perdón jurídico a los productores, a los agricultores, a la gente pobre que se enreda en los asuntos del negocio del crimen porque producen y venden, pero no son asesinos, secuestradores, como otro segmento de este grupo. Por ahí va esa discusión. Y en ese sentido pudiera ayudar
a pacificar a un país que se encuentra muy complicado en términos sociales en este momento. Pero lo que es muy riesgoso desde mi punto de vista es esa amnistía extendida a los políticos. México está cansado de tanta rapiña y tanto saqueo. De tanta impunidad. De tanta impunidad. Tenemos ejemplos constantes, diarios. Ya, Jorge, ya la gente no se escandaliza del fraude nuestro de cada día. Para decirle a alguien que un político roba es como decir que un cielo despejado es azul o que el agua es incolora. O sea, no hay discusión en eso. Todo el mundo asume que los políticos hoy están robando a manos llenas de todos los partidos. No se ha podido cambiar, ningún partido ha podido cambiar en sus administraciones esa estructura que permite la corrupción generalizada. Entonces, ¿cómo puede haber amnistía? ¿Realmente se puede intentar un castigo para quien hoy ocupa la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto? Con una casa de 7 millones de dólares, la Casa Blanca, que las explicaciones son cantinflescas si somos muy generosos. Claro, y que es una casa que además se compra mediante negociaciones, financiamiento de uno de los principales contratistas favoritos del propio gobierno federal, y que además hay un gran engaño con esa Casa Blanca, porque a pesar de que se dijo que habría de ser vendida y que se deshacían de ella, hay muchos indicios de que tal vez pasando todo esto, la señora Angélica Rivera, la esposa del presidente de la República, pueda tomar posesión de esa casa mediante algunas argucias legales que están tratando de hacer, que ella la recupere mediante un fideicomiso, bla, 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 pero es el gran engaño cotidiano. A la gente todos los días ve cómo roban el dinero, y la respuesta es este domingo de ese grupo de gente, el gran segmento que desea que las cosas cambien, y el gran segmento que controla los medios de comunicación, el dinero para financiar el fraude electoral, que van a tratar de cerrar todo para impedir ese cambio. Hablabas tú precisamente del cambio. El cambio está representado entonces, está presentado al menos como el candidato Andrés Manuel López Obrador. Viene entonces quien está, según las encuestas, en segundo lugar, Ricardo Anaya, hombre del PAN, la derecha, o la derecha extrema para un público que nos está viendo de otras partes del mundo, y saca de su galera creativa que él es el cambio. Claro. Y que en realidad saca otra, que también la han usado y la siguen usando muy frecuentemente en América Latina. Te digo que vengo de Colombia y la sacaron en Colombia, y es, oh, cuidado, cambio sí, pero cambio para atrás no, porque fíjense cómo le está yendo a otras partes de nuestro continente, y entonces yo soy el cambio que sirve. ¿Es esa opción el cambio, o es más de lo mismo disfrazado de marketing como si fuera el camino a seguir? Permíteme solo hacer una pequeña idea que tengo al respecto. El gran drama hoy en México es que no hay una izquierda que esté participando. Hay diferentes grados y formaciones de una derecha, que la derecha es la que ya triunfó en estas elecciones en México. Está el candidato de Acción Nacional, confesa y abiertamente derechista. Está el candidato del partido en el poder, el PRI, que es también de derecha, y que además él y otros grupos de derecha han tomado controles en ese partido supuestamente revolucionario y nacionalista. Y por otro lado, el propio candidato del cambio, López Obrador, es un hombre con una tendencia evangelizadora y con posturas de retroceso en derechos de minorías, que francamente no hay hoy izquierda en México. Son diferentes grados y candidaturas relacionadas con la derecha. Ricardo Anaya es el ejemplo más depurado de una política de engaño abierto, de apropiación de riqueza. Él está acusado de un fraude, de unas maniobras para quedarse con 54 millones de pesos. De corrupción, en una palabra. De corrupción, mediante la compraventa de una nave industrial. Su partido está muy caracterizado, Acción Nacional, el partido de la derecha, por cobrar los políticos porcentajes de las asignaciones que hacen para obras y servicios, lo que le llaman los moches. O sea, autoridad moral menos 10. Ninguna. Pero ellos, y particularmente Ricardo Anaya, ha tomado la bandera del cambio de una manera falsa que no ha podido penetrar en la población, porque es evidente que no le corresponden esas banderas de moralidad. ¿Y cómo entonces pones en este tablero de ajedrez
el candidato del PRI, del partido gobernante, entonces José Antonio Meade. ¿Cómo se proyecta? ¿Qué vende? ¿Más de lo mismo y seguridad, entre comillas, institucional? Es una tragedia paradójica la de José Antonio Meade. Candidato ciudadano, no miembro del PRI, no afiliado al PRI. Ese era su mayor capital político y así fue como lo vendieron. No contaminado. No contaminado, era una persona ajena a toda esa podredumbre. Pero en cuanto lo hacen candidato no miembro de ese partido, su mayor esmero lo ha puesto en entregarse en brazos de ese PRI corrupto. Es como agarrar el disfraz del gran dinosaurio corrupto y obstinarse en colocárselo aunque no le correspondía. José Antonio Meade es un hombre de derecha que ha servido a gobiernos panistas, es decir, de derecha, priistas, y que forma parte de esa tecnocracia que en México ha controlado el Banco de México, el Banco Central, la Secretaría de Hacienda, y que es un grupo de personas que se han manejado siempre en la manera de establecer las políticas económicas que han beneficiado a las élites y han dañado a las mayorías. Entre esos tres candidatos se va a repartir la torta enormemente. Sí. Entonces, ¿por qué no progresan, por qué no despegan los candidatos independientes? Estamos hablando del Bronco, estamos hablando de otros candidatos que quedaron por el camino. Porque uno de los grandes engaños que se sembraron para esta elección es la de las candidaturas independientes. Llegaron a ser candidatos presidenciales independientes o sin partido Margarita Zavala, que había renunciado un día antes a casi 30 años de militancia. La ex señora de... La ex esposa de Felipe Calderón, que fue presidente de México por el PAN. Mediante un fraude electoral, según mi punto de vista, por el PAN de 2006 a 2012. Fue otro candidato presidencial sin partido, Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, quien durante 30 años fue un priista tradicional, dinosaurico, que jamás levantó la mano para protestar por las cosas internas de su partido y de repente toman la bandera de lo independiente. Obviamente ha sido un fracaso porque las trabas legales para adquirir el número de firmas para ser candidato sin partido, las trabas han sido muy fuertes y muy graves. Tiene que corregirse eso porque en esta ocasión las candidaturas independientes fueron un engaño. Participación electoral, ¿qué piensa que va a pasar? Yo creo que va a haber una participación electoral récord, creo que va a haber una gran participación, mucha gente desea ir a votar. En México la gente sigue creyendo en el voto a pesar de que, según mi punto de vista, el voto no ha cambiado gran cosa en México. En cifras, estamos hablando de 89 y pico de millones de mexicanos, van a decir 90 millones. ¿Cuántos estimas que podrían votar? 65% yo creo que va a ser una cifra que alta. Alta, y yo creo que una votación de ese tipo sí va a lograr inhibir o moderar la tentación del gran fraude electoral, que sí se va a expresar, pero creo que el volumen de votantes va a poder inhibir ese fraude electoral. ¿Y qué le dices a esa, digamos, proyecto o visión de que AMLO pueda arrasar y llevarse no solamente la presidencia, sino también la mayoría del Congreso? Yo creo que sí, yo creo que está en inmejorables condiciones para llevarse la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, quedarse cuando menos con unas 4 gubernaturas, entre ellas de manera clarísima la de la Ciudad de México, donde López Obrador tiene una gran base social, y habrá otras en las que los resultados van a ser muy cerrados y tal vez puedan arrebatarle el triunfo a la corriente de López Obrador. Es un movimiento histórico importante que tiene pocos años de haberse creado como Movimiento de Regeneración Nacional, como partido, pero que es un proyecto que comenzó desde el 2000, cuando López Obrador ganó las elecciones para ser jefe de gobierno de la ciudad capital, y que continuó con 2 aspiraciones, la de 2006 y la de 2012, en las cuales fue derrotado de manera muy discutible mediante un fraude electoral en 2006, según mi punto de vista, mediante ríos de dinero oscuro y de toda índole en 2012. Lo que va a llegar es una expectativa de un movimiento consolidado. Y si queremos ser muy negativos, ante esa oleada, cambio de marea, pero profunda, de aquí al domingo, ¿lo pueden matar o lo pueden matar el domingo con un fraude que lo dejan completamente fuera de control?
Sí, sí, desde luego. En primer lugar, un problema de todo este movimiento es su dependencia de la persona de López Obrador. Es un movimiento centrado en la figura caudillista de López Obrador. Él es quien decide, quien mueve, quien establece las grandes líneas de lo que debe realizarse. Y por otra parte, el gran riesgo no es que lo maten físicamente, sino que lo maten políticamente, que no vaya a poder cumplir las grandes expectativas que ha generado y que él mismo tenga que hacer negociaciones, de las cuales ya hoy podemos tener muchos casos de candidaturas al Senado, a gubernaturas, que no corresponden con el sentido original de Morena y de López Obrador. Concesiones a poderes contrarios, a políticos corruptos, a personajes nefastos, a los que se les ha dado la oportunidad de integrarse bajo la gran sombrilla del cambio. Pero allá hay factores negativos. Y en una sola frase, porque se nos termina el tiempo, Sí, sí. Última pregunta. Después de más de 20 años en tu columna Astillero, que has marcado un momento histórico en la vida política de México, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué gran titular llevas tú el domingo a las urnas? Es decir, ¿qué es lo que te refleja de qué está pasando en el país? Si hubiera que ponerlo con un titular, tal vez yo pondría, si es que se reconoce el triunfo de López Obrador, diría yo, gana la esperanza condicionada. Una esperanza condicionada. Todo mundo tiene la esperanza del cambio, pero la realidad política puede contravenir, puede aplastarla. Julio Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, un honor. El honor ha sido nuestro. Estábamos hablando con Julio Hernández, un prestigioso columnista con su famosa columna astillera en el diario La Jornada, parte de nuestra cobertura especial toda esta semana, que estaremos a lo largo del día a las 13:30 hora de Caracas y volvemos en la noche sobre las 20 horas para reportarles todo lo que está sucediendo aquí en México en esta cobertura especial México Decide. Tengan muy buenas tardes.